Tengan muy buenos días. Vamos a empezar con la lección de esta semana y es en la unidad número 6, la Tierra, nuestro hogar. El contenido de esta semana lo vamos a conocer como los biomas. ¿Qué es lo que nosotros debemos de saber? Primero sabemos que nosotros tenemos un planeta Tierra. En ese planeta Tierra hay muchos espacios. En cada uno de esos espacios habitan tanto animales como plantas y demás seres vivos. Y ellos ocupan un espacio limitado o un espacio con características específicas. Pero nos vamos a hacer dos preguntas para iniciar esta lección. Y una de ellas es por qué no existen los pingüinos en el Golfo de Fonseca, que nosotros sabemos que es un lugar en nuestras costas y que es un lugar muy cálido. Y también nos vamos a preguntar que por qué no hay iguanas en el Polo Norte. Son dos preguntas donde nosotros estamos pensando en que un tipo de especie de animales habitan en un espacio limitado, en un área o en una región diferente. Pero esas limitaciones están dadas por condiciones físicas de la región donde está ubicado el espacio. Podemos hablar acerca de ella como por ejemplo la altura del terreno, la luz solar, la temperatura, la lluvia, etc. Solo hay pocas, pero muy pocas excepciones de los seres vivos que pueden estar en todos los lugares. Y una de ellas somos nosotros, el ser humano, pero no somos el único, pero son los que podemos habitar en distintos lugares y distintos espacios, aunque tengan características muy diferentes. El primer tema de esta lección es factores que influyen en el clima mundial. Cuando nosotros estamos hablando acerca de los factores que, que influyen en el clima, nosotros vamos a saber que, por ejemplo, tenemos una imagen ahí donde tenemos 4 climas diferentes y en este caso nosotros los vamos a conocer como hábitat, porque esos hábitats son espacios en una región específica que tienen características específicas. Y lo cual nosotros podemos identificar es que los animales o los seres vivos y las plantas que habitan en ese hábitat están condicionados para esas características. Entonces, por eso son clasificados. Quiere decir que, por ejemplo, en el Polo Norte, donde nosotros tenemos los osos polares, están específicos para esa región. Y también podemos ver que hay otro de los ejemplos donde tenemos otro bioma que es el desierto, donde hay arena, donde hay mucho calor. Entonces son características diferentes. Pero los animales, las plantas y los seres vivos que están en esa área tienen características específicas para poder desarrollarse en esa región. Otro de los factores muy importantes que influyen son las características marcadas de las zonas, pero también los factores importantes. Y dentro de ellos vamos a conocer lo que son los factores abióticos y los factores bióticos de lo que es. Vamos a mencionar y vamos a ver el ejemplo donde estamos hablando de factores abióticos que los vamos a conocer como los factores que no tienen vida y uno de los ejemplos tenemos el suelo, el otro la luz, las rocas, la temperatura, la arena, la tierra, el aire y el agua. Y vamos a conocer también como los factores bióticos o los factores con vida. Dentro de ellos vamos a tener las plantas, los animales y las bacterias. Fíjese bien que en esto sabemos que los factores bióticos y los factores abióticos se necesitan mutuamente para poder sobrevivir, ¿verdad? Para poder desarrollarse. Otro de los factores importantes que vamos a ver es el clima, que dice que el clima realmente es un compendio o es el promedio de las condiciones meteorológicas que caracterizan un lugar específico. Y dentro de estas características hay 4 componentes físicos bien importantes, que es la temperatura, que es la precipitación, que es la cantidad de lluvia, la luz solar y también el flujo de aire.
Esa es parte bien importante porque caracteriza a una zona o una región específica, cuál es su clima. Vamos a dar inicio al segundo tema, que es biogeografía y biomas. Cuando nosotros hablamos acerca del planeta, nosotros hablamos de características específicas o factores importantes que determinan cómo va a ser esa región. Uno de ellos es la luz solar, que calienta la atmósfera, el suelo y los océanos, lo cual quiere decir que depende de los ciclos, también como el ciclo del agua, a las corrientes de aire, que nosotros ya conocemos que son brisas marinas, a la evaporación y a las variaciones de temperatura, que les van dando características específicas a una zona, y entonces luego lo podemos identificar como hábitat. Fíjese bien que con el tiempo estos ciclos que son repetitivos se vuelven patrones climáticos, y así nosotros podemos zonificar o identificar un espacio específico con un clima específico, con un hábitat específico y con los seres vivos que habitan en esa zona, también muy característicos y específicos de esa zona. En esa imagen nosotros podemos identificar, fíjese bien, qué tan importante es la luz sobre nuestro planeta. Tenemos diferentes ángulos y nosotros podemos ver de la luz que incide sobre el planeta calienta, pero lo calienta de diferente intensidad. Cuando nosotros tenemos que, por ejemplo, un bajo ángulo de luz solar entrante, entonces quiere decir que el clima va a ser muy frío, la temperatura va a ser muy baja. Y entonces ahí tenemos y lo conocemos como el Polo Norte. En la parte donde nosotros tenemos, que es en el área del Ecuador, donde dice que el sol arriba de los equinoccios, entonces ahí nosotros tenemos un clima completamente diferente. Entonces tenemos un trópico, quiere decir que un clima cálido. Y tenemos, fíjese bien, un bajo ángulo de luz entrante, y ahí tenemos también lo que es parte de el trópico de Capricornio, en lo cual quiere decir que depende cuál sea el grado de inclinación donde de la luz solar, así también va a ser el clima que va a afectar esa zona específica. También podemos identificar en la imagen que cuando nosotros nos referimos al área del Ecuador, que es también conocida como la zona tropical, si se fijan, es un clima constante, es un patrón climático que casi no se mueve por la inclinación del sol. Entonces podemos ver en la imagen donde está alrededor de la Tierra, que dice: al descender en seco el aire absorbe la humedad, el aire húmedo ascendente libera humedad. Entonces, lo cual quiere decir que hay un ciclo. Entonces, este ciclo, que es el ciclo de los gases, hace y permite que la zona en el Ecuador sea casi constante, que tenga un clima casi constante. Cuando nosotros hablamos de lo que es un bioma, lo vamos a determinar como un conjunto de ecosistemas que lo determina la vegetación y la fauna que predomina junto con el clima de la región, que ya identificamos que es por la incidencia de la luz en esta área. Estas zonas son nombradas por su tipo de clima o por su tipo de vegetación dominante, lo que más existe en esa área. Pero también hay limitaciones que se aplican a las regiones específicas, como por ejemplo en el territorio o de continente o por el país, como hablábamos en el caso del Ecuador, ¿verdad? Que es el área del Ecuador o el área tropical. Aunque según expertos pueden existir diferencias entre delimitaciones de los biomas, porque también existen diferentes biomas donde se dan diferentes climas, diferentes seres vivos que habitan en él. Vamos a mostrar el mapa, y en el mapa existen las diferentes zonas climáticas acordadas por la mayoría de los investigadores. Podemos identificar entre ellos los bosques tropicales, desiertos, chaparral,
pastizales templados, bosques templados de hoja ancha, bosques de coníferas del norte, tundra, altas montañas y el hielo polar. Esos son los biomas que han identificado los investigadores y los vamos a ver detenidamente cada una de sus características. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que son los biomas, los vamos a conocer como el conjunto de ecosistemas que lo determina la vegetación y la fauna que predomina, pero también es muy importante el clima de esa región específica. Estas zonas son nombradas por el tipo de clima y por la vegetación dominante, pero también existen limitaciones que son por las regiones específicas que se delimitan, como por ejemplo por continente o por país, así como nosotros pudimos mencionar lo que era el área del Ecuador, que está determinada por el país y por toda el área. También vamos a ver que hay diferencia entre los biomas que están cercanos. En la imagen que les mostramos a continuación, que podemos ver, se presenta el mapa de la zona climática, que es acordada por la mayoría de investigadores, y se presentan diferentes biomas y podemos ver algunos de ellos, que tenemos el bosque tropical, el desierto, el chaparral, pastizales templados, bosques templados de hoja ancha, bosques de conífera del norte, la tundra, altas montañas y por último el hielo polar. Los vamos a ver con sus características específicas cada uno de los biomas.